Hola, yo soy Lucas, pertenezco a la Iglesia Cristiana Evangélica Dios es Amor de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, y queremos compartir con vos en esta Semana Santa, en estas Pascuas, una serie de mensajes, una serie de reflexiones que van a ser de bendición para tu vida. Y queremos comenzar con una que hemos titulado Un monte y tres cruces. Pero para eso te invito a que busques tu Biblia y leamos en la palabra de Dios, leamos juntos. En San Juan capítulo 19, el versículo 17 dice así: Y él, el Señor Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. ¿Sabés que eran días muy especiales para el pueblo judío? Corría el mes de Nisán, que para nosotros sería entre marzo y abril. De todas las aldeas y ciudades cercanas llegaban por esos días a Jerusalén, porque pronto iban a celebrar una de las fiestas más solemnes de Santa Convocatoria. De todos lados, miles y miles de personas se acercaban a la capital religiosa a celebrar la Pascua. Pero ese año algo iba a cambiar para siempre. Algo iba a suceder que no iba a ser igual. ¿Por qué? Porque iban a ser espectadores de un espectáculo que nunca se habían imaginado participar. Sí, cuenta la Biblia, la palabra de Dios, que en esos días se llevó a cabo una de las tragedias más grandes para la humanidad. Pero si vos te acercabas a Jerusalén en esos momentos, en esos días, vos de lejos podrías ver los muros que rodeaban a Jerusalén, pero por encima de ello podrías ver también un pequeño monte que se elevaba, un monte rocoso, sin ninguna vegetación, un monte que le llamaban el Monte de la Calavera, en arameo Gólgota, justamente porque la forma de esa montaña, en la hendidura de la piedra, formaba una calavera. Era el lugar ideal, el lugar elegido por los romanos para llevar adelante la sentencia de muerte de sus reos. Y ellos utilizaban la crucifixión, un método cruel, un método doloroso para el crucificado, que extendía la agonía del reo. No moría inmediatamente, duraba días antes de morir. Cuentan los historiadores que esa noche la ciudad estaba muy alborotada, porque se corrió la noticia de que encubiertamente habían arrestado a Jesús. Es más, que uno de los suyos, de sus discípulos, Judas Iscariote, lo había traicionado. En secreto fue juzgado ilegalmente en medio de la noche. Marcos relata, el evangelista Marcos relata, que hasta buscaron testigos falsos en ese juicio para tratar de acusar al Señor Jesús, pero aún así nunca encontraron una causa que sea digna de muerte. Pero era tanto el odio, era tanto la envidia de los fariseos, de los escribas, de los religiosos, que nada le importaba. Solo querían sacarse de encima a aquel que durante 3 años había expuesto abiertamente sus miserias y la hipocresía de su corazón. Por eso Juan va a decir lo que acabamos de leer. Y él, el Señor Jesús, dice que salió cargando su cruz y fue crucificado en el monte de la Calavera. Ese Jesús que cuando durante toda su vida fue para bendecir, toda la vida de Jesús estuvo pensando en bendecir a los quebrantados de corazón, que sus palabras fueron para traer vida, traer sanidad, traer libertad al cautivo. Aún así, le iban a llevar adelante la crucifixión del Señor Jesús. Es que Pedro dice que no hubo engaño en su boca, ni que cuando le maldecían, Jesús no respondía con maldición. Es que era distinto, el Hijo de Dios, aquel que no tenía pecado, aquel santo de Dios. Es que estaban los planes. Dios tenía un plan establecido para su Hijo. Es más, por eso vino Cristo al mundo, y Él lo dijo muchas veces, que Él venía a esta tierra a poner su vida por cada uno de nosotros, para rescatarnos, para librarnos de las garras
de Satanás. ¿Sabés que 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo? ¿Te das cuenta? El Santo de Dios, Jesús, el inocente, sin pecado, muriendo como el peor de los criminales. Porque así era, el que moría en la cruz era tomado como maldito. Maldito es el que muere en un madero. Y Jesús llama la atención que es puesto en el medio de dos cruces. Fue puesto en el medio porque eso era mayor burla, mayor desprecio, mayor ignominia para aquel que era puesto allí. Pero dice la Biblia que Cristo en ese momento estaba cargando sobre sus espaldas mis pecados y tus pecados, y derramó su sangre para limpiarnos. Dice Isaías que por su llaga fuimos curados. ¿Sabes? Quiero mostrarte la mirada de la cruz del Redentor. La mirada de la cruz del Redentor. Para eso ayúdame y vamos a Isaías 53. Mirá, esta profecía, escrita más de 750 años antes que sucediera la muerte del Señor Jesús, el profeta Isaías, guiado por el Espíritu de Dios, va a escribir esto. Versículo 3 de Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Dice, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La mirada hacia la cruz del Redentor. Pero quiero llevarte a un relato de Lucas, donde también nos dice que junto a Jesús crucificaron a dos malhechores. Sí, uno a la derecha y el otro a la izquierda. La mirada, vamos a ver ahora la mirada de la cruz de la rebeldía. Sí, había uno de esos malhechores que le injuriaba, que a pesar que estaba siendo condenado por su mala vida que llevó y por haber roto la ley humana, estaba siendo condenado en las mismas condiciones que Jesús, pero era justa, ya que él había roto la ley, mas Jesús ningún mal hizo. Pero él, cuando mira a Jesús, de su corazón empieza a brotar toda la rebeldía y empieza a burlarse de Jesús. Y le dice, si tú eres el Cristo, bájate de la cruz. En otras palabras, le dice, si tú realmente eres lo que decís que sos, bájate de la cruz, demostralo y bájanos a nosotros para este sufrimiento que estamos teniendo. Pero en su corazón había una rebeldía que muestra su lejanía de Dios, la mirada de la cruz de la rebeldía. Pero está el otro malhechor, que es la mirada de la cruz del redimido o de aquel perdonado. Sí, porque el otro malhechor, que al principio dicen los relatos evangélicos que también injuriaba al Señor Jesús, pero debe haber pasado algo en el momento del sufrimiento, en el momento de la crucifixión, que lo hizo cambiar de parecer. Quizás escuchar de los labios del Señor Jesús, a pesar de que estaba sufriendo, escuchar de él, Padre, perdónalos, no saben lo que hace. Quizás ese clamor del Señor Jesús haya tocado su corazón para que él pueda ser movido a misericordia y clamar a Dios por misericordia y poder arrepentirse. Y él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabes qué mirada vas a tener en este tiempo de Pascua? ¿Qué reflexión vas a llevar a tu corazón? ¿Vas a tener la mirada de rebeldía del ser humano que estando enemistado con Dios, aún en él hay rechazo a Dios? ¿O vas a tener la mirada del otro malhechor,
que aún sabiendo que le restaba poquito tiempo, porque estaba agonizando, pero ahí se arrepiente y clama por misericordia a Dios. Y dice que Dios lo perdonó. Y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes? Deseamos que puedas buscar a Dios, puedas arrepentirte y al mirar la cruz de Cristo, ver al Redentor de tu vida. Que Dios te bendiga.